Buenos días, hermanos, y buen año nuevo. Es para mí un privilegio grande estar con usted en este momento con la palabra de Dios, iniciando un nuevo año con el tema La guianza del Señor, o Me guía Él, tomando de aquel gran himno que es favorito de la mayoría de nosotros. Me guía Él con tanto amor. Así, antes de iniciar nuestro mensaje, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, en este momento venimos en tu presencia, Señor, dándote gracias porque nos has guiado hasta aquí, que nosotros no hemos andado solos, sino siempre acompañados por tu poder, desde el día que te recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y así, Señor, yo pido que tú nos des a cada uno de nosotros más sabiduría para seguir de cerca a ti en todo, y que tú seas, Señor, nuestro guía en todos los aspectos de nuestra vida. Primero para bendición tuya, Señor, que tú seas bendecido por lo que nosotros podemos representar en el mundo, y que el mundo sea bendecido, Señor, porque tenga en nosotros ejemplos de lo que tú enseñas en tu palabra. Así, Señor, usa este mensaje para tu propia gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hay un pasaje que yo memoricé de joven que siempre me ha quedado en la mente, me hace un gran impacto. Voy a leerlo en español en la nueva versión internacional. Se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nada más. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Palabra breve, pero palabra importante. En esos dos versículos tenemos dos mandamientos. Son mandamientos muy relacionados. Y con esos dos mandamientos viene una gran promesa. ¿Para qué sigamos al Señor? El Señor da una promesa muy, muy grande. No es que pues hágalo porque Dios lo dice aquí, sino que Dios dice, hazlo y serás bendecido. ¿Pero cómo? Pues vamos a ver en el mismo pasaje. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Si nosotros confiamos en el Señor, entonces, por el otro aspecto, no confiamos en nosotros mismos. Si toda confianza está en Dios, no queda confianza en nosotros, más lo que hemos visto que Dios puede hacer en nosotros. Ahora, vamos a ser sinceros. Decir como cristianos, hemos fallado en esto. Y hay muchos cristianos hoy en día que fallan en esto, que no confían completamente en el Señor, que dirían, en algo quiero seguirle, pero es peligroso decir a 100% al Señor, porque yo conozco mis intereses, yo sé lo que me conviene. Dios me exigirme cosas muy difíciles. Mejor entonces yo conservo el derecho de decidir paso por paso lo que voy a hacer. En esto el autor bíblico dice no, al contrario, dice confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Daniel fue un joven que tomó una decisión muy importante. El pasaje es bien conocido, muy breve, en que Daniel se encontró como un preso de guerra en un imperio que había conquistado su país. Y él iba ahí al palacio del rey para aprender, para poder servir a aquel reino. Y él supo que era un reino pagano, no tenía nada que ver con Dios. Y él era un hombre dedicado a Dios. ¿Cómo iba a hacerlo? Entonces aparece este breve pasaje, dice, pero Daniel se propuso en su corazón
no contaminarse con la comida y el vino del rey. Propuso en su corazón. Así que él tomó una decisión antes de enfrentarse directamente con la tentación. Él supo, vendrá el día que me van a traer comida que yo como un buen judío no puedo tomar. Me van a traer bebida que yo como un buen judío no puedo tomar. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Así que él decidió de antemano. Hermanos, ante muchas tentaciones, tenemos que decir de antemano, pues no. No. Hay muchas clases de tentaciones. Pero el momento de decir sí o no es ahora. Decimos no, no. Y cuando viene el momento, pues ya he dicho que no. Y así nos sigamos libres de la pena. Daniel no solo hizo decisión, pero cuando él tomó su decisión, otros 3 jóvenes le seguían de cerca. Y dijeron, entonces nosotros tampoco. Eso es una gran lección para nosotros, hermanos, porque las decisiones que nosotros tomamos no solo son para nosotros mismos, sino son decisiones que otros toman a base de nuestro ejemplo. Hubo muchos jóvenes judíos ahí, muchos que iban a enfrentar la misma tentación. La mayoría no decidieron esto, al contrario, dijeron, pues ya estamos en un nuevo mundo, vamos a vivir como en un nuevo mundo. Pero entre aquella multitud de jóvenes, hubo 3 otros que dijeron, los otros tampoco. O sea que Daniel les dejó un ejemplo y ellos siguieron el ejemplo. Hermanos, nosotros queremos o no, somos ejemplos, buenos o malos. Lo que nosotros hacemos afecta la vida de los que están cerca a nosotros. Y entonces es importante que nosotros tomemos las decisiones correctas, no solo para nosotros mismos, sino para que los que nos rodean, los que están mirándolos, los que nos admiran por alguna manera, y ahí los ven y dicen, él no lo hace, o ella no lo hace, yo tampoco, porque soy siervo de Dios. Hubo un joven que se hizo rey, el tercer rey de Israel, el rey Salomón. Salomón era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Él había tenido una preparación toda su vida para ser el rey de Israel. Le habían entrenado perfectamente. Si hubo alguien que podía jactarse por su educación, era Salomón. Yo dudo que hubiera otro joven igualmente preparado en todo el reino como Salomón. Si hubiera alguien que dijo, yo soy inteligente, y decirlo honestamente hubiera sido Salomón. Pero Salomón probablemente fue el autor de estas líneas, que dice, confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Entonces, este joven Salomón tenía la oportunidad de pedir algo a Dios. ¿Y qué es que pidió? Él tenía mucha inteligencia, él tenía mucha preparación, pero a pesar de eso dijo, Señor, guíame, dame de tu sabiduría. Y Dios dijo, bien dicho. Y como consecuencia de esta sabiduría, de buscar la sabiduría de Dios en su vida, Dios le prosperó y prosperó a su nación. Dice que no confía en tu propia inteligencia, sino reconócelo en todos tus caminos. Confiamos, pero reconocemos al Señor en todos nuestros caminos. ¿De qué está hablando? Pues hermano y hermana, la vida está llena de diferentes caminos, diferentes veredas, muchos aspectos de la vida. Un aspecto es el aspecto del matrimonio. No hay ninguna decisión más importante que decidir sobre quién será su esposo o su esposa, aparte de la decisión de tener a Cristo como el rey de su ser. Yo casi cada noche oro con una familia en Guatemala.
Ellos tienen un muchachito por nombre David, Davidcito. Davidcito tiene 4 años de edad. Davidcito es una maravilla espiritual. A veces se encuentran niños así. Y este niño, teniendo 4 años de edad, ha dicho a su papá y a su mamá, y a mí también, ore por mí, ore por la que va a ser mi esposa, ore por mis hijos. Él con 4 años ya pidiendo oración por sus hijos. ¿De dónde viene esa sabiduría? Pues viene de lo alto. Él está pidiendo que Dios bendiga a esta muchacha que algún día va a ser su esposa. Que ella sea bendecida, que ella sea instruida, que ella sea guiada, porque uno de sus caminos principales es el camino del matrimonio. Otro camino de la vida es el estilo de vida de uno. ¿Cómo actúa uno en las situaciones normales? Le ofrece a uno una cerveza. Pues uno puede decir, pues sí, la verdad, no hay nada malo en esto. Pero preguntamos, ¿pero qué diría Dios? ¿Qué ejemplo damos? ¿Cómo se interpreta esto? Y es difícil llegar a una conclusión. No es que vivimos según leyes, pero hay una ley que sí nos guía, y es la ley de amor. Y si nosotros hacemos algo que ofende o que da excusa a otros a pensar, es hipócrita, entonces estamos dañando a esa persona por una decisión muy sencilla de tomar un vaso de vino, de tomar un vaso de cerveza. Sí, pues no importa. Pero sí importa. Que nosotros decimos sobre decisiones pequeñas. Yo he visto en algunos cristianos nunca usarían palabras groseras, pero a veces hablan con palabras medio groseras. ¿Por qué? Pues yo creo que están comprobando que no son fanáticos. Hermanos, qué pena debe darnos ser marcados como hombres y mujeres dedicados a Dios en todos los detalles de nuestra vida. Pensando de nuestro ministerio, como un camino de nuestra vida. ¿Qué hago yo en el ministerio? ¿En qué sentido sirvo a Dios? ¿En qué sentido sirvo yo al pueblo de Dios? Pues cada uno somos llamados por el Señor. Y cuando somos llamados para servirle. ¿Y cómo le servimos? En ministerio. Dios llama a todos con un ministerio. ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Para qué? ¿Qué quiere que Él haga? Entre las primeras palabras de Pablo, como llamado en ese tiempo Saulo, cuando conoció a Cristo en el camino, entre las primeras palabras Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Decisión para seguir al Señor en todos sus caminos. Ahora, podemos desobedecer a Dios en no preguntar. Pues no le voy a preguntar a Dios. No voy a ofender a Dios porque ni le voy a preguntar. Hermanos, nos toca preguntar. Porque Él es nuestro maestro y nosotros somos sus siervos. Entonces lo que dijo Pablo debemos decir a nosotros, Señor, ¿qué quieres que haga? No podemos dejar a Dios como que no tuviera importancia. Si no leemos la Biblia, hermanos, como costumbre, estamos evitando que Dios nos hable. Si nosotros no oramos como de costumbre, pues estamos evitando que Dios comunique con nosotros en medio de la oración. Si nosotros decidimos para qué ir a la iglesia, para qué ir al estudio bíblico, para qué me uno con cristianos, estamos decidiendo, no, mejor marginar a Dios, porque yo tengo mi propia vida. Pero dice Salomón, reconócele en todos sus caminos. Ya llegamos a la promesa, una promesa muy grande.
Y dice, y él llanará a tus sendas. Llanará. ¿Qué quiere decir esto? Él hará su camino como que fuera sobre un puro llano. Así derecho, limpio, sin obstáculos, de bendición en todo. A veces he contado de mi experiencia con mi esposa como misioneros en Guatemala. Dios nos llamó en una ocasión para abrir obra en una área en el norte de Guatemala. Y en ese tiempo el camino para aquel territorio era terrible. Fue todo un día de sacrificio de viaje, porque primero bajamos a un desierto y ahí llegando al desierto hubo una sierra, toda una fila de montañas y tuvimos que cruzar esas montañas. Luego iba a haber otra sierra, un segundo grupo de montañas que tendríamos que subir. En la primera sierra, el camino era terrible. El camino era de terracería, por supuesto, muy angosto, algunos lugares donde los dos vehículos tendrían que pararse cuidadosamente que uno pasaría al otro para poder alcanzar. Un camino en espacios donde uno a lo máximo podría ir a 5 millas por hora. He contado antes de una experiencia que tuve que de repente mi carro se paró, como que no tuviera gasolina, pero yo había llenado el tanque hace poco y tenía que tener gasolina. Y ahí me quedé maravillado. ¿Qué me ha pasado? No era el lugar donde uno quiere quedarse sin atención porque no hubo gente que vivía por ahí. Después de como media hora vino un camión y el camionero bajó y dijo, yo le he estado buscando. ¿Por qué? Yo tengo su tanque de gasolina. Lo dejó ahí atrás, cayó de su carro. Hubo tanto ruido, hermanos, en esos caminos que cuando cayó el tanque de gasolina no oímos nada. Y seguimos adelante con la poca de gasolina que hubo todavía en las líneas hasta que se acabaron. Así era el camino, que era de constantes curvas cerradas. Y no solo curvas, pero ahí dando la curva, pero para abajo o para arriba. Era un camino de tortura. Pero después de como una hora cruzando esa montaña, de repente bajamos, llegamos a un valle escondido. Un valle que estaba en medio de las montañas. Un valle como que fuera secreto. Un valle que no debía de estar ahí, pero sí ahí estuvo. Un valle como de tal vez 20 kilómetros para cruzar de un lado al otro. Un valle bien plano. Y de repente, en lugar de caminos así de tortura, de constante cambio, fue un camino recto, un camino suave, un camino silencioso, porque estuvimos así en el llano. Es de esto que habla Salomón aquí, que dice que Dios dice que reconócelo en todos sus caminos y Él allanará tus sendas. Él hará plano tu camino. Él hará delicioso el viaje, precioso el viaje. Ese valle a propósito se llama el Valle de Salamá. Un valle que tiene la distinción de que fue el primer valle en Guatemala donde se predicó el Evangelio por un pionero hace ya siglos. Nosotros, hermanos, aprendemos de otros. Yo tengo una tremenda y preciosa dicha en que mis padres, así vivían ellos. Ellos reconocieron a Dios en todos sus caminos.
cuando me dijeron, pues ni tenían que decirme a mí de hacer lo mismo, porque me pusieron el ejemplo y esperaban de mí lo mismo que ellos habían vivido. Yo aprendí fácil, no por lecciones, no por instrucciones, sino solo mirando el caso. Así es la vida. La vida es seguir de cerca a Dios. Cuando yo tuve 19 años, yo había llegado a concluir, Cristo sí es el Señor. Yo tomé la decisión y dije, pues, lo que el Señor quiere, haré yo. Él es el propósito de mi vida. Yo haré todo lo que Él me mande hacer. Y así, hermanos, ya hace pocos días cumplí 90 años. Tengo ya más de 70 años de caminar con el Señor. Si hay alguien que podría dar testimonio del valor de seguir a Cristo, yo soy ese alguien, porque tengo tantos años de experimentar. Y uno dice, pues vale la pena seguir al Señor. Sí, vale la pena. Él hace plano su camino. Sí. Ahora, les voy a decir, tuvimos aventuras. Pasamos por peligros. Pasamos por diferentes cosas, pero en todo, hermanos, vivimos sin ansiedades, sin mayores penas, porque supimos Dios con nosotros. Así yo vengo a darles una recomendación hoy de aprender de la palabra de Dios. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Que este año sea un año de seguirle cerca y así ese camino será de bendición para usted y su familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.